Hola, buenas tardes. Me llamo David y soy profesor de economía. En la sesión actual vamos a hablar de un concepto muy importante en el mundo de la economía de la empresa y es el de la matriz de decisión. Ya lo decía Frank Knight, un economista importante de principios del siglo XX, de la primera mitad del siglo XX. La capacidad de asumir riesgos es una de las características principales de la figura del empresario. No todas las personas sirven para ser empresarios. Hay algunos que son más o menos aversios al riesgo. Y claro, una de las características para poder organizar una empresa y tomar decisiones en un futuro es esa capacidad de asumir riesgos. Como ya sabemos que el empresario, para poder trabajar en un ambiente de incertidumbre, necesita dotarse de algún instrumento, de alguna metodología que le ayude a tomar decisiones. Este instrumento, esta metodología, va a ser la matriz de decisión. Esta matriz de decisión se puede definir como aquel cuadro en el que aparecen resultados de las diferentes estrategias, dependiendo de los posibles estados de la naturaleza que pudieran acontecer. Ahora vamos a hablar de los elementos con los que nos vamos a encontrar en esa matriz de decisión. En primer lugar nos encontramos con las estrategias, que son las opciones entre las que se puede elegir. Posteriormente, estados de la naturaleza, que son los sucesos en los que no se puede influir y que condicionarán las decisiones que se va a tomar. También tendremos resultados, desenlaces a los que se ha previsto llegar si se selecciona una estrategia. Y por último, probabilidades, es decir, son las predicciones de que se produzca cada uno de esos estados de la naturaleza. A continuación lo que vamos a ver es un ejemplo práctico de matriz de decisión. Esta es la matriz de decisión. El ejemplo en concreto va a ser de un empresario que se va a dedicar a hacer conciertos. Claro, aquí vemos los estados de la naturaleza. Los estados de la naturaleza, como ya sabemos, son aquella circunstancia que el empresario no puede actuar, no puede influir en ella. En este caso, él lo que no sabe es lo que va a pasar en un futuro. No sabe si cuando realice el concierto va a llover, va a estar nublado o va a estar soleado. Luego va a tener dos estrategias posibles. Por un lado, va a poder hacer el concierto al aire libre o encubierto. Y los resultados que tenemos aquí en estos datos numéricos son los resultados esperados, es decir, los beneficios que va a obtener dependiendo de la estrategia y el estado de naturaleza que se produzca en cada caso. Por ejemplo, esta cantidad de 10.000 aparece de si el estado de naturaleza que se presenta es que llueve y ha elegido hacer el concierto al aire libre. Por lo tanto, va a conseguir una cantidad, va a tener un resultado esperado de 10.000. Si llueve y da la casualidad que decide hacer el concierto en cubierta, pues entonces va a tener un resultado esperado de 45.000, que como vemos es mayor que la cantidad anterior de 10.000. Si lo que sucede es que el estado de naturaleza es que sale nublado y decide hacer el concierto al aire libre, va a tener un resultado esperado de 50.000. Y si está nublado y ha decidido hacer el concierto bajo cubierta, entonces va a tener un resultado esperado de 40.000. Y en tercer lugar, si el estado de naturaleza que se produce es que sale soleado y decide hacer el concierto al aire libre, va a tener, donde más resultados esperados va a tener, donde más beneficio va a tener, 65.000. Y por el contrario, si sale soleado y lo hace a cubierta, va a tener un resultado esperado de 35.000. Por lo tanto, vemos que si el empresario hubiera sabido con certeza lo que el futuro él espera, pues entonces, si hubiera sabido que va a hacer un día soleado, hubiera elegido hacer el concierto al aire libre, que es donde más beneficios esperados va a tener. A continuación vamos a ver los diferentes criterios con los que va a trabajar un empresario. El primer criterio va a ser el criterio de certeza. Y claro, si se sabe con seguridad que va a llover, con lo cual, ¿qué es la decisión que va a tomar el empresario? Pues que va a hacer un concierto a cubierto porque le va a dar un beneficio de 45.000, que la matriz de decisión lo vemos aquí. Claro, si llueve, el que le va a dar mayor cantidad de beneficio esperado va a ser hacer el concierto bajo cubierta, que le va a dar una cantidad de 45.000. Ahora vamos a ver el criterio de riesgo, es decir, aquella situación en la que el empresario no sabe lo que va a pasar, no sabe con qué estado de la naturaleza se va a encontrar, pero sí sabe las probabilidades. En este caso vamos a suponer que si llueve, la probabilidad de que llueva es un 15%, la probabilidad de que salga nublado un 30% y la probabilidad de que salga soleado un 55%. Entonces,
con la misma matriz de decisión con la que estamos trabajando hasta ahora, utilizando el criterio del valor esperado. Vamos a comparar el valor esperado que le otorga el hacer concierto al aire libre con el valor esperado que se le atribuye cuando hace el concierto a cubierto. La forma de operar es la siguiente. Vamos a ir multiplicando la probabilidad por el valor del resultado esperado de cada situación y nos va a dar una cantidad al final. 0,15 sale de que si la probabilidad es un 15%, lo pasamos a tanto por 1 y se convierte en 0,15. 0,15 por 10.000 más 0,30 del 30% por 50.000 más 0,55 por 65.000 nos dan la cantidad de 52.250 euros de beneficio, de valor esperado. Y el valor esperado de hacer el concierto a cubierta se opera de la misma forma. 0,15 por 45.000 más 0,30 por 40.000 más 0,55 por 35.000 y nos va a dar 38.000. Si comparamos las dos situaciones, el valor esperado de las dos estrategias va a ser mayor la estrategia de hacer el concierto al aire libre porque le da una cantidad mayor. El valor esperado es mayor, 52.250. A continuación vamos a empezar a trabajar con los criterios de incertidumbre, es decir, aquellas situaciones en las que el empresario ni siquiera conoce la probabilidad de que suceda algo. El primer criterio que vamos a estudiar es el criterio pesimista o de Wall. El criterio pesimista de Wall es aquel en que el empresario se va a poner en la peor situación posible. Siempre va a esperar que va a pasar lo peor. Entonces, teniendo en cuenta este criterio, se va a utilizar la técnica del maximín. Es decir, que primero vamos a encontrar los peores resultados y de esos peores resultados vamos a encontrar el mayor, el máximo. Si vemos las alternativas de que dispone, al aire libre o cubierta, vemos que la peor situación de cada una de ellas es, si lo hace al aire libre, es que llueva, entonces va a tener 10.000. Y si lo hace a cubierto, la peor situación con la que se va a encontrar es la de 35.000, a cubierta y soleado. Estos son los mínimos. Y luego de estos mínimos, de 10.000 y de 35.000, va a escoger la que le da un mayor resultado. Por lo tanto, escogerá realizar el concierto a cubierto, porque le da 35.000 de beneficio esperado. Siguiendo con los criterios de incertidumbre, ahora vamos a pasar a estudiar el criterio optimista, que va a utilizar la técnica del maxi más. Con la matriz de decisión que seguimos trabajando con ella, se va a elegir primero aquellos resultados mayores y dentro de los resultados positivos mayores va a elegir el mayor. Entonces vemos que al aire libre el mejor resultado va a ser, si hace sol, hacerlo al aire libre 65.000. Y si la otra alternativa mayor, si lo hace en cubierta, sería si llueve con 45.000. Entonces lo que le queda ahora es comparar entre estos dos máximos y se va a quedar claro con el de 65.000. Entonces va a elegir hacer el concierto al aire libre y soleado. En cuanto al criterio de Laplace, va a ser aquella situación en la que, como no conoce la probabilidad de cada situación, le va a otorgar la misma a cada estado de la naturaleza. Es decir, un tercio si llueve, otro tercio si sale nublado y otro tercio soleado. Y vamos a seguir trabajando con la matriz de decisión. La forma de actuar es la siguiente. Se va a calcular el valor esperado de las dos estrategias, de hacer concierto al aire libre y de hacer el concierto a cubierto, como ya hemos calculado anteriormente. Solo que en este caso la probabilidad que se le asigna a cada suceso es la misma, es un tercio. Un tercio por 10.000 más un tercio por 50.000 más un tercio por 65.000 nos da 41.250. Y a cubierto nos va a dar, si operamos de la misma forma, un valor esperado de 39.600. Y se va a comparar entre 41.250 y 39.600. ¿Cuál es la mayor cantidad? 41.250. Por tanto, va a elegir la estrategia de hacer el concierto al aire libre.